Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más a este su programa Discipulado de Niños. Muchas gracias. Vamos a orar para darle inicio a este pequeño estudio de niños. Cierren sus ojitos y vamos a orar para agradecerle a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Padre, por tu cuidado, mi Dios, por este día hermoso, Padre. Gracias, Padre, por estos medios, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor, el tema de esta tarde, Padre, que sea de bendición, Señor, para nuestra vida, Señor, de bendición y de enseñanza, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que bendiga, Señor, a cada niño. Señor, guárdanos, cuídanos, Padre, y bendice, Señor, las familias, Señor, representadas por ellos, Padre. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a sus hogares, Padre Santo, tocando, transformando, Padre, en sus corazones, Padre, que la semilla de tu palabra, Padre, quede plantada, Señor, en esos corazones, Padre. También te pido, maravilloso Dios, por cada radio escucha, Padre, que se conecta, mi Dios, y que escucha, Señor, la palabra, Padre. Te pido, Padre Santo, que también, Señor, tu Espíritu, Señor, convenza de pecado, Señor. Convenza, Padre, al radio escucha, Padre, de tu amor, Padre. Que entiendan, Padre Santo, que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios vivo, Señor, el único Dios de milagros, Padre Santo, el único Dios de lo imposible, Padre. Señor, gracias te doy, Padre. Que sea tu palabra, Padre Santo, hablando a la vida, Padre Santo, de cada individuo, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose, convenciendo de pecados, Señor, tocando corazones, Padre Santo. Gracias te doy, Padre mío, porque nos das la oportunidad, Padre Santo, de poder, Señor, llevar tu palabra, Padre Santo, por medio de estos medios también, Padre Santo. Que pueda ser difundida tu palabra, Padre, a más lugares, mi Dios, y que tu evangelio, Señor, que las buenas nuevas de salvación, Padre, lleguen, Señor, a muchos lugares, Padre, a muchos corazones, Padre Santo, y que se siga difundiendo tu preciosa palabra, Padre Santo. Gracias te doy, maravilloso Dios, por mi vida, Padre. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, esté sobre mi vida, Padre, para poder, Señor, exponer, Señor, el tema del día de hoy, Padre. Sé tú bendiciendo, Señor, este lugar. Sé tú dándome la gracia, la sabiduría, Padre. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, en todo este ambiente, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Señor, y tocando corazones, Padre. Gracias te doy, maravilloso Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Gloria sea a ti, Padre. Pues vamos a dar inicio, queridos niños, queridos radio escucha. Tarea, tarea del día de hoy. Leer nuestras referencias bíblicas. Nuestras referencias bíblicas de nuestro tema del día de hoy se encuentran en Efesios 5, 21 al 30, Tito 2, 4 al 5 y Efesios 6, 1 al 3. Y nuestro versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Efesios 6, 1. Escucha. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, 1. Recuerden leer sus porciones bíblicas, por favor,
para poder entender, acabar de entender nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver qué podemos hoy aprender en este hermoso tema del día de hoy. Recuerden que estamos viendo temas de la familia, ¿vale? Estamos viendo temas, ¿verdad?, relacionados a la familia. Y hoy vamos a ver otro tema que se llama Conoce el orden de Dios en la familia. ¿Recuerdan el primer tema que vimos de la familia? Vimos que Dios creó, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Él creó Adán y Eva, cómo era conformada una familia, ¿verdad? Por un hombre, una mujer. Y de esa mujer, ¿verdad? Vienen los hijos. De esa pareja vienen los hijos, ¿verdad? Hablamos sobre que Dios había establecido, ¿verdad? La familia. Había establecido cómo debía ser una familia en esta tierra, ¿verdad? Y que debían de reproducirse, de tener bebés para llenar la tierra, ¿verdad? Después vimos los ataques a la familia, ¿verdad? Cómo el mundo de hoy, con tanta información de hoy, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren torcer, ¿verdad?, a la familia, a los hijos, ¿verdad? A los adultos, ¿verdad? Quieren, ¿verdad?, destruir nuestra identidad, ¿verdad? Hablábamos sobre que si Dios te hizo niño, niño serás. Si Dios te hizo niña, niña serás para siempre, ¿verdad? Y que debemos de dar gracias a Dios por nuestra identidad, por nuestro sexo, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios porque lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Y también ahí el enemigo, ¿verdad?, quiere destruir nuestra identidad, pero nuestro Dios ya lo venció en la cruz, ¿verdad? Solo a nosotros nos resta, ¿verdad?, estar firmes creyendo en nuestro Dios todopoderoso y defendiendo nuestra identidad, ¿verdad? Y defendiendo lo que Dios ha hecho en nosotros y amando lo que Dios hizo en nosotros. Si Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, debemos darle a gracias a Dios como Él nos formó. Así como estamos, somos únicos, perfectos, únicos, ¿verdad? Especiales para Dios, ¿vale? Y hoy vamos a conocer el orden de Dios en la familia. ¿Qué papel juega cada miembro de la familia? Eso es lo que vamos hoy a estudiar, queridos niños. Conocer el orden divino de Dios en la familia. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando se forma la familia, el núcleo familiar, papá tiene una función, la madre tiene una función y los hijos tienen una función, tienen un orden, ¿verdad? Y vamos a ver que el padre, ¿verdad? Papá protege, lidera y provee. La madre conforta, enseña y alimenta. Y los hijos aman y obedecen a sus padres. Ese es el orden divino en la familia de Dios. ¿Ok? Y el objetivo de nuestra lección del día de hoy es que el niño aprenda el orden que Dios ha puesto para la familia y el lugar que ocupa cada integrante de la familia. Y también aprenderá, ¿verdad?, sobre las bendiciones y sobre las consecuencias de no seguir el orden establecido por Dios. ¿Vale? Entonces, el orden de Dios para la familia, ¿verdad? Padre, madre, hijos y cada uno de ellos tiene una función dentro del hogar, del núcleo familiar. ¿Ok? Bueno, pues queridos niños, queridos radioescucha, durante algunos estudios que hemos dado, ¿verdad? Algunos discipulados que hemos visto atrás, hacia atrás, hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, a Él no le gusta el desorden. Lo vimos, ¿verdad? Cuando creó
al mundo, ¿verdad? A Él no le gusta el desorden, porque trae muchos problemas y tristezas a nuestra vida. Por eso Dios ha establecido un orden en la familia, así como puso un orden en la creación. ¿Se acuerdan que el libro de Génesis dice que la tierra estaba vacía y desordenada? ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo Dios? Puso orden en su creación, ¿verdad? Todo estaba vacío, oscuro, era un total caos en el mundo. Y Dios, como un Dios de orden, puso orden en su creación, ¿ok? Empezó, ¿verdad?, a separar la luz de las tinieblas, los planetas los puso en su lugar que le pertenece, ni tan lejos ni tan cerca. El Señor puso límites, ¿verdad? Luego puso animales de todas las especies, con cada género, ¿verdad? De cada animalito, ¿verdad? Conejito, conejita, liebre, jirafa, jirafita, ¿verdad? Todo hizo un orden el Señor y también al último hizo un hermoso jardín donde estableció a Adán y a Eva para que lo cuidaran y para que fueran felices dentro de ese jardín. ¿Vale? Es nuestro Dios un Dios de orden. Y también ha puesto un orden en la familia, un orden que debemos de seguir porque es el orden que Dios puso. ¿Vale? Teniendo un orden, ¿verdad? No habrá ningún problema dentro de la familia. Eso es lo mejor para nosotros y poder tener una familia feliz dentro del orden de Dios, queridos niños. ¿Vale? Pues hoy vamos a estudiar el orden y el lugar que Dios le ha dado a cada integrante de nuestra familia. Pongan mucha atención. Vamos a ver. En primer lugar, está el esposo, está papá. Dios puso al esposo como la cabeza. Ah, pero antes de todo esto, el primer orden que debe de haber arriba, arriba de toda la familia, del hogar, es nuestro Dios Todopoderoso. Él es la cabeza de todo hogar. Él debe de ser la cabeza de todo hogar. Y después de la cabeza de Dios, de Jesús, después en primer lugar, del núcleo familiar está el esposo, está papá, ¿vale? Dios puso al esposo como la cabeza del hogar. Quiere decir que el esposo es el responsable de la familia. Él tiene que amar y cuidar a su esposa, no ser duro con ella, sino que debe de tratarla con mucha ternura como vaso frágil. Además, el esposo también debe de dar protección, alimento y el vestido para su esposa y para toda la familia, incluyendo a los hijos. ¿Verdad? Veamos qué dice Efesios 5:21 al 30. Escucha con mucha atención, ¿vale? Efesios 5:21 al 30. Escucha, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿vale? Entonces, el marido, el esposo, papá, debe de amar, proteger, ¿verdad? A su mujer, debe de cuidarla, sostenerla, ¿verdad? Como a su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Nosotros amamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Tú no vas a lastimar tu cuerpo, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Cómo amamos nuestro cuerpo? Nos gusta bañarnos para vernos bien, nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Nos cuidamos, ¿verdad? Si salimos al frío, nos tapamos muy bien para no enfermarnos. Eso es cuidarnos. Y el esposo, dice la palabra de Dios, que debe cuidar a su esposa, ¿verdad? Como a su mismo cuerpo, ¿verdad? Como a sí mismo. El esposo se cuida para poder trabajar, ¿verdad? Y no faltar al trabajo y traer el sustento de casa. Pues ese mismo cuidado que tiene de su cuerpo, debe tenerlo para su esposa, ¿vale? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Además, papá, el esposo, es responsable también de ser ejemplo y guía espiritual en su hogar. Él debe de orar, de ayunar, debe leer la Biblia, estudiarla y debe ser el que tenga la iniciativa de hacer el culto familiar y llevar a su familia a la iglesia. Ese es el trabajo del esposo. Ese es el trabajo que tiene que hacer papá dentro del orden que Dios dejó dentro del hogar. El esposo, papá, es la cabeza del hogar. Y estamos viendo cuáles son sus funciones, ¿verdad? Sus funciones es cuidar, amar a su familia, amar, cuidar a su esposa, no tratarla duramente, ¿verdad? Debe de tratarla con mucho amor, con respeto. Debe tratarla con ternura como vaso frágil, ¿verdad? Cuidándola, sabiendo, ¿verdad? En la clase anterior dijimos, ¿verdad? Que no solamente somos distintos por el sexo, ¿verdad? Sino que también somos distintos por dentro. Somos distintos por fuera y somos distintos por dentro, ¿verdad? Dijimos que las mujeres, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Más frágiles. ¿Verdad? Somos a veces más lloronas, necesitamos que nos amen, ¿verdad? Que nos cuiden, que no nos hablen fuerte, ¿verdad? Porque somos frágiles, ¿verdad? Que no nos lastimen. Y ese es el trabajo de papá. Amar a la esposa, cuidarla, darle protección, alimentar, llevar el alimento y el sustento para la familia, incluyendo a los hijos. Y también dice que la palabra de Dios que es responsable de ser el ejemplo y la guía espiritual de su hogar. Entonces el esposo tiene que orar, tiene que ayunar por su familia, debe de leer la Biblia y estudiarla. Y debe de ser el que tenga la iniciativa de hacer el culto familiar entre su familia, ¿verdad? Reunir a mamá, a los hijos y leer la palabra de Dios juntos y orar juntos. Y sobre todo, también es responsable de llevar a la familia a la iglesia. Eso es lo que conlleve el trabajo de papá, ¿vale? Ahora vamos a ver el siguiente. En segundo lugar, está la esposa, está mamá. Las esposas deben de someterse a sus maridos, como al Señor. Esto quiere decir que la esposa debe de honrar, de respetar y obedecer a su esposo con mucho amor. ¿Qué dice Efesios 5:22? Escucha lo que dice Efesios 5:22. Dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos
como al Señor. ¿Vale? Entonces, nosotras como esposas, como mamá, debemos, ¿verdad?, de honrar a papá, a nuestro esposo, debemos de respetarlo y obedecerlo con amor, así como obedecemos al Señor, como honramos al Dios Todopoderoso, como respetamos a Dios. Dios dice que nosotras como esposa debemos de hacer lo mismo con nuestro esposo, ¿vale? Además, la esposa es una ayuda idónea para el esposo. ¿Recuerdan? Que eso fue lo que hizo Dios para Adán, ¿verdad? Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios dijo que el hombre no podía estar solo. Hay mucha gente que dice mejor solo que mal acompañado, pero no es cierto. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Por eso le hizo su ayuda idónea, su esposa, ¿verdad? Porque se complementan los dos. Deben de amarse, cuidarse, porque tanto el esposo aporta, ¿verdad? Tanto el esposo aporta como la esposa aporta en el núcleo familiar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que es mejor dos que uno, ¿vale? Porque si uno se enferma, el otro, ¿verdad? Sale al quite, ¿verdad? Y ayuda para que la familia no caiga, para que la familia siga teniendo sustento en lo que papá, ¿verdad? Se recupera de esa fuerte gripa, de esa fuerte enfermedad. La palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios nos enseña a vivir, queridos niños, queridos radioescucha. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca, ¿vale? Dice, y además si uno cae, el otro lo levanta, ¿vale? Por eso, tanto el esposo y la esposa nos complementamos y dice que somos uno al casarnos, ¿verdad? Al formar nuestro hogar, ya no somos dos, somos uno, ¿verdad? Porque nos complementamos el uno con el otro, ¿vale? Y nosotras como esposas, ¿verdad? Debemos de ser ayuda idónea para nuestro esposo, para nuestro papá, ¿verdad? Para el papá del hogar, ¿verdad? Esto quiere decir que debemos de aceptar las decisiones del esposo, ¿verdad? Pero ella también debe de ayudar a tomar esas decisiones. Cuando se ponen de acuerdo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando se ponen dos de acuerdo, ¿verdad? Salen mejor las cosas, ¿vale? Entonces, cuando el papá y mamá se ponen de acuerdo para una decisión, las cosas saldrán mucho mejor, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? La la ayuda idónea para el esposo, porque a lo mejor el esposo no puede ver lo que la esposa está viendo y a lo mejor cuando la esposa, cuando mamá dice, mira, yo pienso que estaría mejor esto porque mira, podría ser así, así, y de repente dice el esposo, tienes razón, fíjate que yo no lo había visto de ese punto de vista. Y entonces, ¿verdad? Por eso se complementa papá y mamá, ¿verdad? Ella es ayuda idónea también en la toma de decisiones, ¿verdad? Y además debe de respetarlo. Además, la esposa tiene la responsabilidad también de cuidar el hogar, de tenerlo limpio, ¿verdad? De tener limpia la casa, ordenada. Mientras papá se va a trabajar, ¿verdad? Ella tiene una función en el hogar. Esa es la función de la esposa, tener casa limpia, tener el alimento preparado para cuando venga papito, ¿verdad? Hay papás que tienen trabajos muy duros, ¿verdad? Por ejemplo, hay papás que trabajan la albañilería. Imagínate a esos papitos, ¿verdad? Que están todo el tiempo bajo el sol, bajo la lluvia, trabajando, ¿verdad? Pobrecitos, sus manos callosas, sus espaldas adoloridas de tanto cargar cubetas con arena, ¿verdad? Estar cargando tantos, eh, ladrillos, ¿verdad? Imagínate, y que llegue a casa y que la mamá no le tenga preparado un plato de sopa calientito.
esa mamá no estaría cumpliendo, ¿verdad? El orden establecido que Dios quiso que esa mujer hiciera en ese hogar. ¿Verdad? Entonces, mamá, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de cuidar el hogar, de tener la casa limpia, de tener un alimento preparado, ser buena, amable, amar al esposo y a sus hijos. Además, también ella debe de ayudar a instruir a sus hijos en el camino de Dios. Veamos qué dice Tito 2:4 al 5. Escucha, dice. 2:4 al 5 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También el trabajo de mamá, ¿verdad? Es de cuidar y ayudar a instruir a los hijos en el camino de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que mamá debe de enseñar a las jóvenes, ¿verdad? A las adolescentes, a las preadolescentes, a las jóvenes ya más grandecitas, a ser castas, a entender el orden de Dios que estableció en la palabra. Debe de amar, enseñarla a amar a su esposo cuando ella se case. Debe de enseñarla a cómo debe de organizar un hogar, a cocinar. Eso dice la palabra de Dios, que las mujeres, ¿verdad? Mayores, enseñen a sus hijas a hacer también todas estas cosas, a hacerlas responsables, a que amen a sus maridos, ¿verdad? A no ser gritoneras, ¿verdad? A rezongarles a sus maridos. Deben de tener un orden. Y también dice que también la mamá, ¿verdad? La esposa debe también enseñar a los hijos a ser, ¿verdad? Obedientes y deben de exhortarlos a ser prudentes, ¿verdad? De que deben de respetar a la mujer, deben de respetar a sus esposas cuando llegue el momento de que ellos se casen. Ven cómo es importante el orden que Dios ha establecido dentro del hogar. Cada uno de nosotros tiene una función especial en el orden de la familia, ¿vale? Y nosotros debemos de cumplirla para poder agradar a nuestro Dios. Hay, ¿verdad? Puede haber otras familias que se organizan. Hay familias donde trabaja papá y mamá, ¿verdad? Hay veces que trabajan los dos. Bueno, cuando trabajan los dos deben también de establecerse, ¿verdad? Algunas instrucciones, algunos acuerdos, ¿verdad? Pueden decir, vamos a trabajar los dos y si los dos trabajamos y salimos los dos a trabajar, pues a lo mejor los dos apoyan en casa, ¿verdad? Llegan a lo mejor de trabajar los dos y a lo mejor en lo que mamá prepara algo de comer, papá, ¿verdad? Prepara algunas otras cosas, comparten las responsabilidades, ¿verdad? Cuando se llegan a un acuerdo, cuando los dos trabajan. Pero cuando nada más mamá, ¿verdad? Se hace cargo de casa y el marido trabaja, ella debe de cumplir con las responsabilidades que conlleva una ama de casa, ¿verdad? Estar al pendiente de la casa, de tenerla limpia, de preparar alimento, de cuidar a sus hijos, de instruirlos en el camino de Dios, ¿verdad? De ayudarlos a hacer la tarea. Entonces estamos viendo que también mamá, ¿verdad? Tiene una responsabilidad en el orden que Dios estableció en el núcleo familiar. En tercer lugar, tenemos a los hijos. También tú como hijo tienes un lugar muy importante en la familia. Lo que Dios quiere que tú hagas dentro de ese núcleo familiar es que seas obediente a tus padres. Dice Efesios, escucha lo que dice Efesios 6:1. Escucha. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y un poquito más adelante dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas
de larga vida sobre la tierra. Entonces nosotros también como hijos tenemos una responsabilidad dentro del orden que Dios estableció dentro del hogar. Nosotros como hijos tenemos la obligación, ¿verdad?, de ser obedientes a nuestros padres, de honrarlos, de amarlos, de obedecerles. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esto es justo y que además dice que Dios, ¿verdad?, nos bendecirá y además cuando nosotros honramos y respetamos a nuestros padres, dice la palabra de Dios que esto tiene un gran mandamiento. Dice que todo nos irá bien y que tendremos una larga vida, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ser eternamente viejitos, viejitos, viejitos. No, Dios dice que vas a tener una larga vida llena de paz, ¿verdad? Y así como tú trataste a tus padres, los honraste, los amaste, los cuidaste, así también un día cuando tú te cases y formes tu familia y tengas hijos, esos hijos te van a honrar también, te van a amar, porque tú también amaste a tus padres, ¿vale? Entonces, la responsabilidad de los hijos es amar, ser respetuoso con nuestros padres, no contestarles, no pegarles. Debemos de amar los cuidados, aún, aún cuando estemos casados. Aún debemos de honrar, de estar al pendiente de nuestros padres. No porque ya nos hayamos salido de casa y nos hayamos casado y ya tenemos una casa propia y ya no vivimos con mamá. Ay, pues hasta ahí se acabó, ¿verdad? Como dicen el compadrazgo, ¿verdad? Ya mis papás por su lado y yo por mi lado. No, ¿verdad? Aún tienes la obligación de ver por tus padres, ¿vale? Aún tenemos la obligación de amar, respetar, ir a ver a nuestros padres y abrazarlos y decirles muchas veces que los amamos y honrarlos en todo, queridos niños, ¿vale? Porque también tú tienes un lugar importante en esa familia y también tienes que cumplir el rol que te toca a ti, ¿vale? Dios quiere que tú hagas, que lo que tú quieres que hagas es que seas obediente a tus padres. Debes de ser un hijo respetuoso, no contestarle a mamá ni a papá. Debes honrarlos, respetarlos, amarlos, ¿vale? Y también no debes de pelear con tus hermanos, ¿vale? Debemos de amarnos entre nosotros. Como familia, dentro del hogar debe de haber, ¿verdad?, un ambiente familiar hermoso, lleno de paz, de entendimiento. Eso es lo que Dios quiere y desea para nuestro hogar, queridos niños. Si cada uno, ¿verdad?, de los integrantes de la familia hiciésemos esto, seguro que seríamos, ¿verdad?, una casa llena de paz, de amor, un hogar feliz, ¿vale? Además, Dios protege a aquellos que son obedientes y los bendice, ¿vale? Dios no te ha puesto en tu familia como hijo para mandar en tu casa o para que hagas lo que tú quieres, ¿verdad? No nos puso Dios en ese hogar cuando somos como hijos para que nosotros seamos los mandones, ¿verdad? Porque hay niños, ¿verdad?, que toman ese rol, ¿verdad? Quieren mandar a sus papás y quieren que los papás hagan todo y no quieren ayudar al hogar, son rezongones, son desobedientes y dicen, es que tú eres el papá, tú eres la mamá, hazlo tú. No, ¿verdad? Nosotros debemos de apoyar a nuestros padres en lo que podamos en casa, queridos niños. No debemos de levantarles la voz a nuestros padres. Que todo lo que ellos nos manden debemos de decir, sí, mamá, lo voy a hacer, ¿vale? Porque Dios no nos puso en ese lugar para mandar o para hacer lo que queramos. Nos tenemos un papá y una mamá que son las que ponen las reglas en el hogar, ¿vale? Ellos son los que ponen las reglas en el hogar.
Y nosotros como hijos tenemos que cumplirlas, queridos niños, porque allí en la familia es donde te enseñan a ser obediente con toda la gente. Ahí es donde aprendes valores y debes de poner mucha atención a lo que te enseña papá y mamá, ¿vale? Él te ha puesto en esa familia para ser un hijo obediente, cariñoso, responsable, dispuesto a obedecer a papá y a mamá y apoyarlos y amar a tus hermanos, ¿verdad? ¿Se imaginan qué bonito y qué feliz sería si cada miembro de la familia cumpliera con lo que Dios ha establecido? Seríamos una familia feliz en cuya familia nuestra guía solamente es Dios, ¿vale? Pero, sin embargo, podemos ver con mucha tristeza que hay muchas familias que no son felices porque no quieren obedecer el orden de Dios. No quieren obedecer ese orden que Dios mandó para cada integrante de la familia. A veces, ¿verdad? Mamá quiere hacer a fuerzas el papel de papá y no. O el papá quiere hacer el rol de mamá. Pues no, cada uno tiene su rol en la familia, ¿vale? Así como Dios lo mandó para cada integrante. Papá es la cabeza del hogar, mamá está en casa, ¿verdad? Y los hijos a obedecer y apoyar a sus padres en lo que se haga en casa, ¿vale? Hay hijos que son muy desobedientes y que traen mucha tristeza a sus padres. Hay veces que cuando los niños no quieren obedecer, ¿verdad? Dice que trae mucha tristeza al hogar. Pues sí, porque hay veces que te llaman, hay niños que cada rato los llaman a la escuela porque hacen travesuras y cada rato está mamá o papá en la dirección porque probablemente ese niño, ¿verdad? Le faltó el respeto a una niña o le faltó el respeto a la maestra o rompió algo porque es un niño, ¿verdad? Que no entiende razones, que no ha sido instruido como debe de ser instruido, y por eso causa tristeza a los padres, porque cada rato los mandan a llamar a dirección, ¿verdad? O tienen problemas con los vecinos, ¿verdad? Por eso es importante que papá y mamá tomen el rol que a cada uno le corresponde, para que puedan instruir a sus hijos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de valores importantes para nuestro hogar. Si nosotros, ¿verdad? Nos apegamos a la palabra de Dios e instruimos a nuestras niñas y a nuestros niños conforme dice la palabra de Dios, lo leímos, ¿verdad? En las funciones que tiene una esposa, una mamá, dice que enseñará a las hijas a ser buenas madres, a tener un hogar limpio, a tener, ¿verdad? Dice, a respetar al esposo. Ella es la responsable de darle esos consejos a esa jovencita para que ella tenga esas bases cuando ya ella, ¿verdad?, tenga un hogar y tenga que respetar a su marido. Y también dice que tiene que enseñarle, ¿verdad? Exhortarle también a los jovencitos, a los preadolescentes, a los adolescentes, a que deben de ser, ¿verdad? Justos, que deben de hablar, no deben de hablar feo a la mujer, a las niñas, deben de ser amorosos, cuidadosos en cómo tratan a las niñas, ¿verdad? No deben de ser ásperos con las niñas, las deben de respetar. Deben de enseñarlos a ser niños honorables, niños responsables, niños, ¿verdad? Que no traten mal a las niñas, que deben de respetarlas, ¿vale? Por eso es importante. Y muchos hogares, pues por desgracia, ¿verdad? Hay mucha desunión, hay matrimonios divorciados, hay matrimonios separados o matrimonios donde pelean en frente de sus niños porque no saben, ¿verdad? O no estudian la palabra de Dios, porque si estudiaran la palabra de Dios entenderían el rol de cada uno de ellos, ¿verdad? Y pondrían orden en su hogar, ¿verdad? Por eso es importante estudiar
La palabra de Dios es el libro, nos dejó a todos el Señor. Y yo sé que en cada casa hay una Biblia. En cada casa siempre hay una Biblia. Por eso es importante estudiarla. Si nada más la tenemos para tenerla en el librero o en una mesita, ¿verdad? No va a hacer nada en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, empieza la palabra de Dios a enseñarnos cómo debemos de preparar nuestra vida, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos como esposas, cómo debemos de comportarnos como hijos, cómo debemos de comportarnos como papás, cómo debemos de comportarnos como empresarios, cómo debemos de comportarnos como obreros, cómo debemos de comportarnos como pastores, como siervos para Dios, como maestros. La palabra de Dios viene en todo eso, aquí viene la palabra de Dios. Y es el fundamento de nuestra vida para poder, ¿verdad? Tener un hogar bajo el orden divino que Dios estableció para una familia feliz, para una familia ordenada, ¿vale? Por eso es importante leer la palabra de Dios, conocer a Dios, y Él nos dirá, ¿verdad? A aquellos que aún no conocen a Dios, Dios los puede guiar, les puede dar sabiduría para que puedan conocerlos, para que pueda Él transformar sus vidas, para que pueda Él transformar esos hogares destruidos. Él puede transformarlos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y puede tocar el corazón más duro y puede hacerlo de carne para que pueda entender estos valores y pueda, ¿verdad? Acomodar su hogar bajo los lineamientos que vienen escritos en la palabra de Dios. Dios puede transformar el hogar más destruido, lo puede transformar en un hogar lleno de paz y de felicidad. Dios lo puede hacer. Puede volver a traer la felicidad en ese hogar, ¿vale? Por eso es importante leerla, estudiarla, para que el Señor vaya guiando nuestras vidas, queridos niños, queridos Radio Escucha. Dios, a través del apóstol Pablo, nos exhorta diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta ordenanza, queridos niños, querido Radio Escucha, es también para ti y para mí en nuestros días. Dios nos ha dejado este mandamiento en su palabra. Y si obedecemos, ¿verdad? La palabra de Dios y obedecemos a nuestros padres y los amamos y los honramos, no importa la edad que tengamos, debemos de honrar siempre a nuestros padres, amarlos, estar al pendiente de ellos, ¿vale? Estar al pendiente de ellos. Cuando nosotros hacemos esto, estamos agradando a Dios con nuestra obediencia, ¿vale? Honrar significa mostrar respeto y consideración a alguien. Los hijos debemos de honrar a nuestros padres porque esto es muy, muy justo ante Dios y agradable, queridos niños. ¿Vale? Además, nos puede ir muy bien en nuestra vida y vivir mucho tiempo con paz y felicidad. Es importante amar a nuestros padres. No importa nuestra edad, no lo importa. Aun cuando estemos casados, debemos de ver a nuestros padres, amarlos, respetarlos, estar al pendiente de ellos, ¿vale? A veces, en muchas ocasiones, por estar distraídos, jugando, viendo la televisión o en el celular, no ponemos atención a las indicaciones de nuestros padres. A veces estás tan metido viendo tus caricaturas, jugando con el celular,
viendo la televisión o estás distraído en otras cosas, que mamá está, oye hijo, ya recogiste tus juguetes, ya tendiste tu cama, ya colgaste tu uniforme y no atendemos a las indicaciones de nuestros padres. Pero, queridos niños, deben de tener mucho cuidado con esto. Deben de estar siempre atentos a las enseñanzas, a las ordenanzas que papá y mamá te mandan. Si mamá te manda a hacer tu tarea porque es hora de que la hagas, debes de obedecer y ponerte a hacer tu tarea. Si te manda a hacer algún mandado, no digas, ¿y por qué no mandas a Gloria? ¿Y por qué no mandas a David? No, si te está mandando a ti, debes pararte, ir a hacer el mandado gozoso y traerle el mandado que mamá te dice. Si mamá o papá te mandan a dar un recado o ayudar a las tareas del hogar, no debes de enfadarte, no debes de rezongar, sino hacerlo con gusto, obedeciendo, recordando que Dios dice en su palabra que es justo y agradable delante de los ojos que tú obedezcas. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces a tus padres, por muy mínima que sea la tarea en casa, estás agradando a Dios. ¿Te das cuenta? Y estás haciendo lo justo delante de Dios. ¿Vale? Es importante que desde pequeño tengas cuidado y obedezcas y que procures que nada, ¿verdad? Que nada interrumpa lo que tú has aprendido. Debes siempre obedecer a tus padres, ser un niño obediente, no rezongón, no gritarle, porque también hay muchos niños que les pegan a sus papás, aunque están chicos, luego les dan cachetadas y eso no está bien. Mamá y papá merecen nuestros respetos, aunque estén chiquitos, deben de obedecer y deben de respetar a papá y a mamá. Deben de respetarlos, porque ellos desde que ustedes estaban pequeñitos, ellos los han cuidado y han procurado que nada les falte a ustedes. Ellos siempre están al pendiente de que nunca les falte nada de lo que les piden en la escuela. Nunca, siempre están al pendiente de que tengan zapatitos buenos, de que tengan ropa buena. Ellos siempre están procurando el bien para ustedes, ¿vale? Si ellos los cuidan y siempre están procurando el bien para ustedes también deben de obedecerles y deben de ser fieles también a Dios en sus ordenanzas. Si Dios dice que obedezcamos a nuestros padres, debemos de ser fieles, obedientes a Dios en esta ordenanza, porque Él dice que cuando nosotros obedecemos y amamos a nuestros padres y los honramos, ¿verdad? Él dice que nos bendecirá y que viviremos en un lugar feliz, en un hogar feliz. ¿Vale? Dice la palabra en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Te lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es importante que recordemos esta parte de la palabra de Dios, porque tú como hijo tienes una obligación también, tienes un orden. Ese es el orden que Dios estableció dentro del hogar. Así como papá tiene una obligación de ir a trabajar, de traer el sustento a casa, de cuidarte, de amarte, de enseñarte la palabra, de estar al pendiente de tu vida espiritual, y mamá está al pendiente de que tú comas comida fresca, comida calientita, comida sana, que tengas tu rompita limpia, que tengas tus útiles ahí listos, que mamá te ayuda a tarea, que te despierta para que vayas a la escuela. Así tú también debes de cumplir con el orden que Dios ha puesto en ti. Obedecer a tus padres. Eso es lo único que tienes que hacer tú. Obedecer a tus padres. Y si tus padres te dicen que debes de ayudar en las tareas del hogar,
debes de hacerlo sin enfadarte, sin enojarte, sin gritar, sin rezongar, sino hacerlo todo con gusto, recordando que cuando haces esto, estás agradando al Dios Todopoderoso. ¿Ok? Así que vamos a cumplir con el orden que Dios estableció, queridos niños. Honrar a nuestros padres significa que debemos de buscar agradarlos con nuestras acciones y buscar oportunidades para mostrarles nuestro amor a nuestros padres. Cualquier oportunidad que se te venga, tú puedes hacer eso para agradar a tus padres. A lo mejor si mamá no te mandó a hacer una cosa, ¿verdad? Y tú dices, ay, voy a trapear esta área o voy a levantar mis juguetes, aunque mamá no te haya mandado, ¿verdad? Y cuando mamá ve un orden en tu cuarto, dice, ay, hijito, qué bueno, ay, qué lindo eres, gracias, hijo, por ayudarme. Estás agradando a tus padres, ¿vale? Así que honrar significa que busquemos la manera de agradar a nuestros padres con nuestras acciones y buscar a todas las oportunidades que podamos para poder mostrarle nuestro amor y nuestra obediencia y nuestro agradecimiento a nuestros padres por lo que hacen y por lo que han hecho por nosotros, porque nuestros padres han hecho muchísimas cosas por nosotros y hacen por nosotros. Hay veces que cuando están enfermitos, mamá se desvela, no puede dormir, oyéndote toser, oyéndote estornudar. Mamá no puede a veces dormir, te cuida en camita para que tú puedas restablecerte. Mamá y papá hacen muchas cosas por nosotros. Por eso es que ellos merecen nuestro respeto, nuestro amor y debemos de amarlos y de respetarlos y de agradecer todo lo que hacen por nosotros. Si mamita estuvo todo el tiempo cuidándote en una enfermedad, agradécele, dile, mamita, gracias, porque estuviste conmigo en todo el momento que estuve malito, tú estuviste cuidándome, mamita, me diste mis medicamentos, me dabas mi caldito calientito, mamá, muchas gracias. Debemos de ser agradecidos con nuestros padres, porque ellos siempre están haciendo cosas por nosotros, queridos niños, ¿vale? Y Dios quiere esto, queridos niños. Dios quiere que honremos a nuestros padres, que amemos a nuestros padres. Por eso lo puso en un mandamiento, porque es importante que tú como hijo honres a tus padres, así como Jesús honró a su padre. Honró a su padre cuando estuvo aquí, ¿verdad? Su padre que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Él honró a su padre. Y también honró a su Padre Celestial, el que estaba en los cielos. Él hizo lo que el Padre le dijo y lo honró obedeciéndolo todo, aún hasta la muerte de cruz, queridos niños. Por eso para él es importante que nosotros amemos y honremos a nuestros padres, así como él honró a su Padre Celestial, ¿vale? Como hijos debemos de expresar nuestro amor y nuestra obediencia a Dios cuando amamos y obedecemos a nuestros padres. Y sabes, lo contrario a obedecer y honrar a nuestros padres es ser rebeldes y deshonrarlos. Cuando nosotros somos hijos desobedientes, hijos que no queremos obedecer, que no queremos ayudar al hogar, que venimos a la casa a la hora que se nos plaza, si mamá te dijo, hijo, sí, ok, sal a jugar y nada más una hora, y tú te pasaste una hora y media y no estás siendo, ¿verdad? Responsable, cuando no obedecemos, no somos responsables, somos niños groseros, estamos siendo rebeldes, porque no estamos obedeciendo a nuestros padres, estamos siendo rebeldes a la autoridad que Dios ha puesto en nuestro hogar y también estamos siendo rebeldes al mandamiento que Dios nos ha mandado hacer, honrar a nuestros padres. Eso es lo contrario a ser obedientes. Así que debemos obedecer a nuestros padres, porque si no lo obedeces, si no honras a tus padres, entonces estás siendo un niño rebelde, ¿verdad? Un niño que no respeta la autoridad que hay en su hogar, que son sus padres, y además está siendo rebelde al no cumplir y obedecer el mandamiento que Dios
nos ha dado de honrar a nuestros padres, ¿vale? Así que, abusados, queridos niños, vamos a honrar y a respetar a nuestros padres, amarlos, decirles cuánto les amamos. Mamá, te amo, papá, te amo. Papá, gracias porque siempre estás trabajando para nosotros. Mamá, gracias por el alimento que hiciste. Gracias porque tenemos nuestra ropa planchada, porque tenemos nuestra recámara limpia. Debemos de ser agradecidos, queridos niños, con nuestros padres, ¿vale? Así que, queridos niños, sean sabios y obedezcan a sus padres para que estén orgullosos de ustedes y para que no sean hijos desobedientes poniendo tristes a sus padres. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 10:1. Escucha. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, cuando los honramos, estamos siendo sabios. Porque cuando nosotros obedecemos a nuestros padres se alegran de que somos hijos obedientes. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no obedece y al contrario hace llorar a mamá porque no lo obedece? Dice que es un hijo necio. Así que el niño que no obedece, que es grosero con papá, con mamá y no respeta la autoridad que son sus padres, está siendo un niño necio y además está haciendo tristeza de sus padres. Así que te pregunto, querido niño, ¿quieres ser un niño sabio o quieres ser un niño necio? El niño sabio amará, respetará, honrará, ayudará a las tareas de los hogares, del hogar, para poder ser sabio. Un niño necio siempre será desobediente, no honrará a su padre, no amará a su padre y pondrá triste a sus padres. Entonces, seamos niños sabios, queridos niños, honrando a nuestros padres, amando a nuestros padres, porque esto es justo y agradable ante los ojos de Dios. Agrademos a nuestro Dios, obedeciendo el mandamiento que dejó escrito en su palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, querido niño, querido radio escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos en esta tarde. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por la clase del día de hoy, Señor. Hoy aprendimos, Padre, cuán importante es seguir el orden de cada integrante de la familia. Cada integrante de la familia, como papá, mamá e hijos, tú dejaste un orden, Señor. Y ese orden debe de cumplirse para poder ser la familia feliz, esa familia que vive en paz y que te agrada, Padre. Señor, queremos ser esa familia, Padre. Que podamos, Señor, llevar el rol, Señor, que tú pusiste en el hogar, Padre. Que papá sea la cabeza, que mamá ayude a papá como ayuda idónea en casa, teniendo todo listo, todo limpio, apoyando y enseñando a sus hijos el camino correcto hacia ti, Padre, y también enseñándolos a ser obedientes, agradables, responsables, Padre. También aprendimos, Padre, que es agradable ante tus ojos ser niños obedientes, honrando a nuestros padres,
Gracias te damos por la palabra de hoy, Padre. Bendice a cada niño, Señor. Bendícelos, Padre, que puedan ser esos niños, Señor, que te agraden, Padre, que puedan ser agradables ante tus ojos, Padre, cuando tú los miras, mi Dios, obedeciendo a sus padres, mi Dios, cuando tú los ves honrándolos, Padre, cuando tú los ves, Señor, ayudando en los quehaceres del hogar, Padre, que pueda, Señor, agradarte, Padre. Bendice a cada niño, Padre. Bendícelos, Padre, que puedan ser buenos hijos, Señor, en el hogar, Señor, en donde tú los has puesto, Padre, que puedan ser buenos hijos, Señor, que sean niños, Señor, de provecho, niños obedientes, Padre, niños, Señor, que honren a sus padres, niños que amen a sus padres, Padre Santo. Bendíceles, Señor, ayúdales, Padre Santo. Hacer esos niños, Señor, agradables para ti, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, y asimismo te pido, Señor, por cada papito, por cada mamita, mi Dios, que puedan entender esta clase, Padre, que puedan ver, Señor, cuál es el orden que tú has puesto, Señor, en la familia, Padre mío. Ayúdales, Padre Santo, a llevar su hogar, Padre, conforme a tu palabra, Padre Santo. Sé tú, Señor, abriendo los ojos a la verdad, Padre Santo, ayudándolos, Padre mío, a seguir tu palabra, Padre, a cumplir tu palabra, Padre Santo. Bendícelos y guárdales, Padre, y que puedan, Señor, siempre enseñar, Señor, a sus hijos, Señor, a ser buenos hombres, Señor, buenas mujeres, Padre Santo, agradables para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por la lectura de hoy. Gracias, Padre, por la lección del día de hoy, Señor, por lo que aprendimos, Padre, que podamos ponerlo, Señor, por obra, Padre Santo, y que no solamente, mi Dios, seamos oidores, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra y a honrarte, Padre Santo, siendo obediente, Señor, en lo que dice tu palabra, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye, que Dios me los guarde. Bendiciones.